momento. Ya. Entonces, la semana pasada hablamos sobre el modernismo hispanoamericano, sobre el regionalismo hispanoamericano. Nos quedó pendiente el boom hispanoamericano y es eso de lo que vamos a hablar en este instante. Buenos días, chicos. Muy bien, lo primero que hay que decir sobre el boom hispanoamericano es que se desarrolla en el siglo XX, desde 1960 hasta 1975. Muy bien, y cuidado, el boom hispanoamericano se encuentra dentro de otro movimiento literario. Lo que pasa es que luego del modernismo viene el regionalismo. Luego del regionalismo viene la nueva narrativa hispanoamericana. Muy bien. Sin embargo, la nueva narrativa hispanoamericana se desarrolla a lo largo de 3 etapas. La etapa emergente, que va de 1920 a fines del 30, la etapa de consolidación, que va de 1940 a fines del 50, y por último, la etapa de apogeo, también conocida con el nombre de boom. Así que el boom vendría a ser la tercera y última etapa, la etapa de apogeo, dentro de la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la importancia del boom? Cuidado con este detalle. El boom se denomina así porque los autores que integran la tercera y última etapa de la nueva narrativa tuvieron un boom, una explosión de ventas a nivel editorial. Pero estos autores no solamente tuvieron muy buena recepción por parte del público lector, también tuvieron muy buena recepción por parte de la crítica. Serán muy elogiados por los estudiosos de la literatura, a tal punto de que los integrantes del boom serán galardonados con múltiples premios. Y dos de los integrantes del boom, justamente los que están en esta diapositiva, García Márquez y Vargas Llosa, ganaron el Premio Nobel de Literatura. García Márquez en 1982, y bueno, el peruano Vargas Llosa en el 2010. Cuidado, ¿cuáles son los factores que detonan el surgimiento, causan la aparición del boom? Repito, en este ítem vamos a hablar acerca de cuáles son los factores que ocasionan, causan, detonan el surgimiento del boom. Muy bien, entonces tenemos, por ejemplo, número 1, las revistas literarias. Las revistas literarias ponen en un contacto más cercano a los lectores para con las obras, autores, porque sabemos que en las revistas literarias se colocan avances de futuras obras a publicar, se colocan entrevistas, análisis de las obras más importantes de aquel momento, de tal manera que las revistas literarias acercan un poco más a los lectores a lo que está ocurriendo en la literatura hispanoamericana de aquel entonces. Esas revistas literarias hacen que autores como García Márquez, Vargas Llosa y compañía no sean extraños, sino sean nombres que prácticamente se convierten ya en algo cotidiano, porque los puedes encontrar en los kioscos junto a las noticias del momento. Esas revistas literarias se difundían en los kioscos de todo Hispanoamérica, haciendo que los autores del boom no fueran extraños para el público lector. Pero algo más importante para el surgimiento del boom fue el apogeo de las editoriales españolas. Por ejemplo, pregunta para ustedes, ¿qué autor del boom hispanoamericano, o mejor dicho, qué autor de esta etapa marca el inicio de este éxito editorial? ¿Qué integrante del boom inicia este éxito de ventas a nivel hispano y luego a nivel mundial? ¿Alguna idea? ¿Qué integrante del boom marca el inicio de esta etapa literaria? García Márquez, no Kimberly, pero igual agradezco tu intervención. La respuesta es Mario Vargas Llosa, ¿ok? Cuidado con este detalle, no está en la diapositiva, pero yo cumplo con mencionarlo. La idea es que tú cumplas contigo mismo apuntándolo y no dejando pasar un dato importante. Quien marca el inicio del boom es Mario Vargas Llosa, cuando su novela gana el premio de la editorial Seix Barral, un premio llamado Biblioteca Breve. Así que Mario Vargas Llosa, con su novela La ciudad de los perros, gana el premio Biblioteca Breve de la editorial española Seix Barral. Bueno, escribo aquí el nombre para que no se extravíen. Muy bien. Entonces, Mario Vargas Llosa gana el premio Biblioteca Breve de la editorial española Seix Barral. Ahora, la novela se pone a la venta y se vende extraordinariamente bien. Ahí es cuando los editores, con muy buen olfato empresarial, las editoriales españolas, empiezan a buscar a otros autores que compartan características con Mario Vargas Llosa. Ahí es cuando prácticamente encuentran a los demás integrantes del boom, sobre los cuales ya hablaremos luego. Además de las revistas literarias que ponen en contacto constante al público lector para con los integrantes del boom, además de las editoriales españolas que contribuyen a este auge de ventas en cuanto a libros, también las traducciones serán importantes, porque las traducciones permiten que el éxito editorial y crítico de estos autores no se limite al habla hispana, sino que gracias a las traducciones, los integrantes del boom
tendrán un éxito sin precedentes a nivel mundial, gracias a las traducciones al inglés, al francés, al alemán, al italiano, etcétera, etcétera. A ver, Kimberly me pregunta, ¿y quién es el máximo exponente del boom? Bueno, ahí sí haría referencia al autor que mencionaste, Gabriel García Márquez, con su novela 100 años de soledad, sería el máximo representante del boom, porque para que se hagan una idea acerca de cuán importante es 100 años de soledad, cada vez que se hacen rankings sobre las mejores novelas de la literatura universal, no importa dónde se haga el ranking, en Japón, China, India, siempre hay dos novelas en español que aparecen. Una es Don Quijote de la Mancha y la otra es 100 años de soledad, que le pertenece a Gabriel García Márquez. Así que él sería el máximo representante del boom para responder tu pregunta, Kimberly. Por último, además de las revistas literarias, las editoriales españolas y las traducciones, el otro elemento que termina ocasionando esta explosión de ventas es el surgimiento de nuevos lectores. Es decir, en los países se empiezan a instalar programas para difundir la alfabetización. Hay mayor cantidad de público lector en Latinoamérica, por lo tanto hay un mayor público que puede entregarse a la lectura y a la compra de los libros que forman parte del boom. De nada, Kimberly. Muy bien, entonces ya sabes, las revistas literarias que aproximan a estos autores para con el público lector, las editoriales españolas que prácticamente ocasionan esta explosión de ventas a nivel editorial, las traducciones que permiten que el éxito de los autores del boom se extienda por todo el mundo, no solo en habla hispana, y el surgimiento de nuevos lectores gracias a programas estatales de alfabetización contribuyen a este inmenso éxito que tuvieron los integrantes del boom, que recuerda es la tercera y última etapa de la nueva narrativa hispanoamericana. Ahora, ¿quiénes son los exponentes del boom? Cuidado, el núcleo, lo central, no lo único, el núcleo, lo central del boom son, número uno, Julio Cortázar, autor argentino, famoso por su antinovela Rayuela, llamada antinovela porque se lee de una manera muy distinta a cómo se leen las novelas tradicionales. Julio Cortázar también fue autor de muchos cuentos fantásticos. Tiene libros de cuentos como Bestiario, Las armas secretas, Final del juego. Tenemos luego a Carlos Fuentes, un autor mexicano, famoso por su novela La muerte de Artemio Cruz, que muestra el monólogo interior de un político que está agonizando y cómo hace un repaso de lo que ha sido su existencia. Tiene novelas como La región transparente, Aura. García Márquez, famoso por su novela 100 años de soledad, ¿ok? También tiene novelas como El amor en los tiempos del cólera, que presenta una historia de amor otoñal, Crónica de una muerte anunciada, que relata la historia de un tipo al cual todo el mundo sabe que lo van a matar, pero prácticamente nadie logra impedir su asesinato. Y Mario Vargas Llosa, que recuerda inicia el boom con su novela La ciudad y los perros, pero tiene otras grandes obras como Conversación en la catedral, La casa verde, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo. Sin embargo, cuidado, aquí claramente dice etcétera. Eso significa que estos no son los únicos exponentes del boom. Hay más. De hecho, puedo agregar dos. Lo voy a hacer a través del chat. Número uno, tenemos al chileno José Donoso. ¿Ok? Él es famoso por una novela llamada El obsceno pájaro de la noche. Muy bien. Y también tenemos a un cubano llamado Guillermo. Iba a estornudar, pero lo perdí. Ya. Y a un cubano llamado Guillermo Cabrera Infante. ¿Ok? Él también es otro exponente del boom, solamente que Guillermo Cabrera Infante y José Donoso quizás no alcanzaron la misma fama que Cortázar, Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa, pero también se cuentan entre los integrantes del boom hispanoamericano. De hecho, Guillermo Cabrera Infante, por ejemplo, ganó también el premio Seix Barral, que ganó Vargas Llosa en algún momento. Antes de que aparecieran los integrantes del boom, ¿quiénes vendrían a ser los antecedentes, los precedentes? ¿Quiénes ya habían anticipado algunas características del boom? Respuesta, los autores que forman parte de la segunda etapa de la nueva narrativa hispanoamericana, porque recuerda que el boom es la tercera. Profe, ¿cuál es la segunda etapa de la nueva narrativa hispanoamericana? La etapa de consolidación. Lo que pasa es que en la etapa de consolidación aparecieron varios autores que hacían un uso magistral de técnicas literarias muy novedosas. Los autores de consolidación tenían este rasgo antes de que aparecieran los autores del boom, que también harían un uso magistral de las técnicas narrativas más innovadoras de aquella época. La diferencia está en que los autores de la etapa de consolidación no tuvieron éxito de ventas. Los autores del boom sí lo tuvieron. Así que
antes de que los integrantes del boom hicieran un uso magistral de las técnicas innovadoras narrativas, eso desde antes ya lo habían hecho los autores de la segunda etapa de la nueva narrativa, la etapa de consolidación. Así que preceden, funcionan como un antecedente del boom. Tuvieron un manejo magistral de técnicas literarias antes de que los autores del boom lo hicieran, pero recuerda, la diferencia es que los autores de la etapa de consolidación no tuvieron éxito de ventas, los autores del boom sí. Profe, ¿quiénes se incluyen en la etapa de consolidación? Por ejemplo, pregunta, ¿quién es el autor del libro de cuentos titulado Ficciones? Los leo en el chat. ¿Quién es el autor del libro de cuentos titulado Ficciones? Dirán, ustedes saben, la idea es poner a prueba los conocimientos, no ir a buscar la respuesta en internet. ¿Quién es el autor? Ya te ayudo, el autor argentino, autor de... Exacto, muy bien. Jorge Luis Borges, gracias Stephanie por la respuesta. Autor del libro Ficciones, es un integrante de la etapa de consolidación. Por ejemplo, pregunta para ustedes. ¿Quién es el autor de la novela El reino de este mundo? Un autor que inició la corriente de lo real maravilloso. Autor cubano, escribió El reino de este mundo, inició la corriente de lo real maravilloso y forma parte de la etapa de consolidación. Mira que te he dado 3 pistas, ¿ah? Mejor ayuda imposible. Autor cubano. ¿Quién sería? ¿Alguna idea? 3, 2, 1, respondo yo mismo. La respuesta es Alejo Carpentier. Alejo Carpentier. Cuidado con ese detalle, ¿ok? Ahora, en el periodo de consolidación también se encuentra, por ejemplo, el autor del Túnel. ¿Alguien recuerda quién es el escritor argentino que escribió la novela El Túnel? ¿Alguna idea por ahí? Autor argentino que escribió la novela El Túnel, la historia de un enfermo de celos que termina asesinando a la mujer a la cual decía amar. ¿Alguna idea? Antes de que responda yo mismo, yo pregunto, yo respondo. Todo yo. ¿Alguna idea? Exacto, muy bien Kimberly, muy bien Stephanie. Ernesto Sábato, una me dice el apellido, otra me dice el nombre, se fusionan y daban la respuesta completa. Muy bien. Efectivamente, Ernesto Sábato básicamente es el autor de la novela El Túnel, ¿ok? Lo coloco allí con un dato extra. A ver, hay otros representantes de la etapa de consolidación. Uno más, ya para continuar. ¿Quién es el autor de la novela Pedro Páramo, ambientada en el imaginario pueblo de Comala, un pueblo fantasmal? Autor mexicano que escribió la novela Pedro Páramo, ambientada en el fantasmal pueblo de Comala. Exacto, muy bien Kimberly. Juan Rulfo, que es mexicano, ya me ahorraste escribir la respuesta. Así que los integrantes de la etapa de consolidación a día de hoy son clásicos de la literatura universal. Borges con Ficciones, Juan Rulfo con Pedro Páramo, Alejo Carpentier con El reino de este mundo, Sábato con El túnel, Miguel Ángel Asturias con El señor presidente, ganó el premio Nobel de Literatura en el año 1967. Estos autores son un antecedente, un precedente del boom, porque ya manejaban de manera magistral técnicas literarias antes de que los autores del boom también lo hicieran. Muy bien. Por último, algunas características adicionales del boom. Número 1, innovan mucho al utilizar el lenguaje. Por ejemplo, Julio Cortázar crea una especie de lenguaje novedoso llamado el gíglico, que curiosamente vino en el último examen de admisión que tomó San Marcos. Y claro, en el gíglico tienes un lenguaje absolutamente nuevo, producto de la experimentación, de la creatividad de Cortázar, un lenguaje en donde uno puede decir, ella le amalaba el noema. Y claro, ¿qué significa amalaba? ¿Qué significa noema? Son palabras nuevas inventadas por Cortázar. Ese lenguaje plagado de neologismos, plagado de palabras nuevas, es el gíglico que demuestra cómo los autores del boom pueden entregarse a la experimentación, a la innovación, con el lenguaje para, por ejemplo, crear un idioma nuevo, el gíglico. Esto vino en el último examen de admisión. Ahora, recuerda, los autores de la nueva narrativa hispanoamericana, en general, de las 3 etapas, utilizan técnicas de vanguardia. Repito, todos los autores de la nueva narrativa hispanoamericana, en general, los autores de las 3 etapas, emergente, consolidación y apogeo, utilizan técnicas de vanguardia narrativa. A ver, pregunta para ustedes. Yo voy a definir una técnica y tú me dices el nombre de la misma. Y recuerda que son cosas que yo ya he explicado, porque tuvimos una clase de vanguardismo europeo y ahí te expliqué las técnicas narrativas de vanguardia, que son las que utilizan los autores del boom, por cierto. Pregunta para ustedes. ¿Cómo se llama esa técnica en donde yo reproduzco el caótico flujo mental de los pensamientos que tiene el personaje? ¿Cómo se llama esa técnica en donde yo reproduzco el caótico fluir
de los pensamientos del personaje. Excelente, Kimberly, muy bien, monólogo interior, puedes quitarle el signo de interrogación, excelente. El monólogo interior que había sido utilizado en Europa por James Joyce, será utilizada esa técnica de vanguardia por todos los integrantes de la nueva narrativa, incluyendo la tercera y última etapa, el boom. ¿Cómo se llama esa técnica de vanguardia en donde yo cuento una historia desde el punto de vista de distintos personajes? Técnica de vanguardia en donde yo cuento una historia desde el punto de vista de distintos personajes, de distintos protagonistas. ¿Cómo se llama esa técnica? Que en realidad ya la respuesta está en la misma pregunta, solo que hay que resumirlo con dos palabras, ¿ok? Técnica en donde yo cuento una historia desde el punto de vista de distintos personajes. Probablemente sea la técnica de vanguardia más fácil de explicar. Se acaba el tiempo, 3, 2, 1, 0. Variedad de personajes, no, Kimberly. La respuesta sería múltiples perspectivas o múltiples narradores. Múltiples perspectivas, cuento la historia desde la perspectiva y el punto de vista de distintos personajes, o múltiples narradores. Cada personaje se encarga de narrar una parte distinta de la historia, o cada cual te cuenta su versión de la misma. Múltiples personajes. Múltiples perspectivas o múltiples narradores. Muy bien. Ok. Luego tenemos la técnica aquella en donde lo que yo hago es básicamente intercalar planos temporales de manera desordenada, fragmentos del pasado, del presente y del futuro. Esa técnica se llama la técnica del tiempo no lineal o tiempo no cronológico o saltos temporales. Por último, para ustedes, ¿cómo se llama esa técnica en donde quien cuenta la historia tiene un conocimiento limitado de lo que relata? Solo conoce lo externo. Técnica de vanguardia narrativa en donde quien relata los hechos solo conoce lo externo, no sabe lo que pasa dentro de la mente del personaje. No te puede decir lo que piensa y lo que siente. ¿Alguna idea? Técnica de vanguardia narrativa en donde quien cuenta la historia tiene un conocimiento parcial, limitado de los hechos, solamente sabe lo que pasa fuera del personaje y no dentro de él. ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? 3, 2, 1, 0. Ok, la respuesta es narrador objetivo, narrador objetivo. Cuidado, porque estoy preguntando por cosas que expliqué la semana anterior, porque la semana anterior hablé del vanguardismo europeo, ¿ok? Y si te reseteas y ya no recuerdas el contenido explicado hace una semana, no sé cómo vas a hacer en el examen de admisión, donde tienes que recordar contenidos de más de 30 semanas, así que cuidado con ese detalle. Bueno, más de 30 semanas, porque son más de 30 temas, pero en un ciclo como este se concentran los temas en clase. Muy bien. Bueno, y también los autores del boom hispanoamericano van a desarrollar conflictos sociales, por ejemplo. Muchos tocan el tema de la dictadura, la llamada novela del dictador. Y claro, la dictadura en Hispanoamérica es un problema constante, ya sea dictadores peruanos como Dría, dictadores guatemaltecos como Manuel Estrada Cabrera, dictadores paraguayos como Stroessner, dictadores argentinos como Videla y un largo etcétera. Así que plasmar conflictos sociales, por ejemplo las dictaduras, es algo que harán los autores de la nueva narrativa hispanoamericana, incluyendo los del boom. García Márquez tiene una novela llamada El otoño del patriarca, que plasma la vida de un dictador. Vargas Llosa tiene la novela Conversación en la Catedral, que habla de Odría, la dictadura real, el ochenio entre 1948 y 1956. Profe, y el flashback, me dice Kimberly, cuidado, el flashback es una manera de llevar a cabo esa técnica que es el tiempo no lineal. El tiempo no lineal o tiempo no cronológico implica saltos al futuro, saltos al presente, saltos al pasado. El flashback es una manera de saltar al pasado. Un salto breve al pasado, por eso la palabra flash. Salto al pasado, en media página te cuento una escena de la vida anterior del personaje y rápidamente vuelvo al presente. Eso es el flashback, una manera de llevar a cabo el tiempo no lineal, saltando al pasado de forma breve y regresando rápidamente al presente. ¿Ok? Así que sería una manera de llevar a cabo la técnica del tiempo no lineal. De nada, Kimberly, gracias a ti por intervenir. Muy bien, ahora, sí, ya sabes que estamos siguiendo los boletines pre-San Marcos, y bueno, aquí lo único que hace San Marcos es hablar de las características del boom y del realismo mágico. Antes hablábamos de 100 años de soledad. Si hubiera tiempo, obviamente también lo haríamos, pero tenemos solamente 12 clases en el ciclo, así que nos concentramos con lo que aparece únicamente en el boom hispanoamericano, perdón, lo que aparece en el boletín San Marcos. Sabemos que lo que aparece en el libro pre-San Marcos es más extenso, pero nos centramos en lo que San Marcos coloca en los boletines. Hablemos del realismo mágico. Cuidado, el realismo mágico es una corriente interna a la nueva narrativa hispanoamericana.
que tiene exponentes dentro del boom. El máximo exponente del realismo mágico en el boom es García Márquez. Su novela 100 años de soledad está considerada la cumbre artística del realismo mágico, al cual también se le conoce como lo real maravilloso. Real maravilloso, realismo mágico, son dos nombres distintos para una misma corriente. Muy bien. Además de García Márquez, otros exponentes del realismo mágico son Alejo Carpentier, que lo inicia con su novela El reino de este mundo, Juan Rulfo con Pedro Páramo, o Miguel Ángel Asturias con su novela Hombres de Maíz. Profe, ya, ¿y cuáles son las características del realismo mágico? En las novelas del realismo mágico tú debes encontrar siempre dos rasgos presentes. El primer rasgo es el siguiente. En las novelas del realismo mágico ocurre algo que al lector le parece fantástico, extraordinario, alucinante, sorprendente. Por ejemplo, una mujer asciende a los cielos en cuerpo y alma. Obviamente que para el lector eso es un evento de fantasía, rompe los límites de la realidad. Sin embargo, eso que al lector le resulta fantástico, el ascenso de una mujer a los cielos, los protagonistas lo toman como un evento cotidiano, como un evento que no causa sorpresa alguna en ellos, como si fuera un evento común y corriente. Que un evento fantástico sea tomado como un hecho cotidiano, ese es el primer rasgo propio del realismo mágico. Pero también el realismo mágico puede implicar lo inverso, que en una novela ocurra algo que al lector le parece cotidiano, común, corriente, ordinario. Por ejemplo, que un imán atraiga el metal. Esto al lector le resulta ordinario, común, corriente. Sin embargo, ese evento que al lector le resulta ordinario y común, los protagonistas lo toman como un evento fantástico, como un evento mágico y maravilloso que los va a dejar perplejos, ¿ok? Entonces, que lo fantástico resulte cotidiano y que lo cotidiano resulte fantástico, así se desarrolla el realismo mágico. Muy bien, es una doble dinámica, puede implicar cualquiera de estos dos procesos. Ahora, presta atención. El realismo mágico te muestra una versión más amplia y compleja de la realidad. ¿Por qué? Escucha bien. La realidad en la que vivimos los lectores es mucho más simple. ¿Por qué? Porque la realidad en la que vivimos los lectores se reduce a lo lógico, a lo científico, a lo racional. Profe, ¿cómo que nuestra realidad, la del lector, se reduce a lo lógico, lo científico, lo racional? Muy simple. Si yo les digo, muchachos, en la vereda he visto un unicornio, tú me vas a decir, profe, un momento, nuestra realidad se reduce a lo lógico, científico, racional. Profe, para admitir ese unicornio como parte de nuestra realidad, usted debe tener una prueba lógica, racional, científica de la existencia de ese unicornio. ¿La tiene? No. Profe, entonces ese unicornio no forma parte de nuestra realidad. Porque, profe, nuestra realidad es muy simple. Nuestra realidad se reduce a lo científicamente comprobado. Mientras que la realidad del lector es simple porque se reduce a lo científicamente comprobado, las obras del realismo mágico te muestran realidades más amplias y complejas, porque son realidades que no se reducen a lo lógico, a lo científico. No. Las obras del realismo mágico te muestran realidades mucho más amplias y complejas, porque son realidades que no se reducen a lo lógico y a lo científico, sino que admiten lo mítico, lo fantástico, lo sobrenatural. En esa misma realidad de la novela, en donde una mujer asciende a los cielos, en esa realidad en donde ocurre este evento mítico, fantástico, en esa misma realidad puede ocurrir un evento científico, que un imán atraiga el metal por las leyes de la ciencia. ¿Ok? Un momento, ahorita termino y te respondo, Kimberly. Estaba diciendo entonces que las novelas del realismo mágico te muestran una realidad mucho más amplia y compleja que la nuestra. La realidad en la que vivimos nosotros es simple porque se reduce a lo científico. Para admitir que algo forma parte de esta realidad, debe haber una prueba científica de ello. Pero la realidad que te muestran las novelas del realismo mágico es una realidad más amplia y compleja. ¿Por qué? Porque no se reduce solo a lo lógico, a lo científico, a lo racional, sino que también da cabida a lo mítico, lo fantástico, lo sobrenatural. En una novela del realismo mágico pueden ocurrir eventos lógicos, científicos, como que un imán atraiga el metal. Pero también se da cabida a eventos míticos, fantásticos, sobrenaturales, como que una mujer ascienda a los cielos. Resumiendo, mientras que nuestra realidad se reduce a lo científico, a lo lógico, a lo racional, las novelas del realismo mágico muestran realidades más amplias, que dan cabida a lo racional, pero también a lo fantástico, a lo lógico y a lo sobrenatural, a lo científico y a lo maravilloso. En las realidades que te muestran las novelas del realismo mágico, puede haber un evento científico, como por ejemplo que el imán atraiga el metal, pero también puede haber un evento fantástico,
Como que, por ejemplo, una mujer ascienda a los cielos, ¿ok? Profe, ¿qué era lo real maravilloso? Ah, lo dije hace un momento, el realismo mágico o lo real maravilloso son lo mismo para San Marcos. Para San Marcos son lo mismo. Siendo sinceros, son cosas distintas, pero como San Marcos dice que son lo mismo y nosotros nos allanamos a lo que San Marcos cree correcto, para nosotros el realismo mágico y lo real maravilloso son lo mismo. Ahora, si hubiera que definir el realismo mágico, diríamos, es una corriente literaria interna a la nueva narrativa, corriente que complejiza y amplía la realidad, porque en las novelas del realismo mágico, la realidad no se reduce a lo lógico, a lo racional, a lo científico, sino que la realidad es más amplia y compleja, ya que da cabida a lo mítico, lo fantástico, lo sobrenatural. Sí, Kimberly, sí lo dije hace un momento, dentro del realismo mágico, lo real maravilloso, se encuentra Pedro Páramo de Juan Rulfo, se encuentra Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias, se encuentra 100 años de soledad de García Márquez, se encuentra El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, sí lo mencioné. Muy bien, ahora voy a ejemplificar esta primera dinámica, ¿ok? De nada, voy a mostrar esa primera dinámica en donde ocurre un evento fantástico, pero los personajes lo toman como algo cotidiano. Remedios la Bella empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo la serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire, donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre. Esta escena está tomada de la novela 100 años de soledad, que es la cúspide del realismo mágico. En esa novela, 3 mujeres están tendiendo la ropa, pero de pronto una de ellas empieza a levitar, envuelta en las sábanas que pensaba tender. Ahora, como nos muestra bien este fragmento, para el lector, que una mujer ascienda a los cielos es un evento fantástico, sorprendente, extraordinario. Pero los protagonistas de este fragmento lo toman como algo cotidiano. Úrsula reacciona con serenidad al ver que su nieta Remedios la Bella está ascendiendo a los cielos. O sea, su reacción es completamente calmada, serena, sosegada, como si nada fuera de lo común estuviera ocurriendo. La mujer que asciende a los cielos, Remedios la Bella, mientras levita, se despide de la mano de su abuela, se despide también de su tía, como si no estuviera ocurriendo nada extraordinario, como si no estuviera ascendiendo a los cielos, no como si estuviera yéndose, no sé, pues a trabajar o a comprar el pan. Entonces, que algo fantástico para el lector, un ascenso a los cielos, sea tomado como algo ordinario por los protagonistas, eso es realismo mágico. Ahora voy a ejemplificar esto de aquí, ¿ok? Ocurre un evento cotidiano, pero sencillamente los personajes lo toman como algo fantástico. Pero antes, este ejemplo que voy a proyectar también pertenece a la novela 100 años de soledad. Y ocurre que en esa novela el escenario es Macondo, y Macondo es un pueblo alejado de la civilización moderna, a tal punto de que en Macondo la tecnología no existe. Por eso, cuando la tecnología aparece en algún momento, los habitantes de Macondo se van a quedar perplejos y anonadados, porque al no entender cómo funciona la tecnología, van a creer que están ante un evento de fantasía. Primero llevaron el imán. Melquíades fue de casa en casa, arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los canderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Entonces, te das cuenta, para el lector que un imán atraiga el metal es un evento cotidiano, común. Sin embargo, los protagonistas del fragmento reaccionan como si estuvieran ante un evento fantástico, mágico, maravilloso, a tal punto de que reaccionan espantados al ver cómo el imán atrae el metal. Así que esto es el realismo mágico. Corriente interna a la nueva narrativa hispanoamericana, también presente en el boom, corriente interna a la nueva narrativa, que se conoce también no solo como realismo mágico, sino como lo real maravilloso. El realismo mágico, lo real maravilloso, presenta una realidad mucho más compleja y amplia que la nuestra. Nuestra realidad se reduce a lo científico, lo racional, lo lógico, lo fantástico solo existe en la mente de las personas, pero en las novelas del realismo mágico, la realidad es más amplia y compleja porque la realidad no se reduce a lo lógico, a lo científico, sino que también da cabida a lo mítico, lo sobrenatural.
En una novela del realismo mágico puede ocurrir un evento lógico, científico, como que un imán atraiga el metal, pero la realidad no se reduce a ello. En una novela del realismo mágico también pueden ocurrir eventos míticos, sobrenaturales, fantásticos, como que una mujer ascienda a los cielos. ¿Ok? Pregunta, chicos, ¿se entendió la explicación? ¿Se entendió la explicación que acabo de realizar? Sí, no, más o menos. Aunque bueno, la he repetido un par de veces como para ver si se podía comprender. Muy bien, Kimberly, gracias por tu atención. Ok, entonces nos vamos a... cuidado, antes de que me olvide. El realismo mágico o lo real maravilloso se crea en Hispanoamérica, ¿ok? Bueno, ahí dice Latinoamérica, lo debería haber cambiado. Lo voy a cambiar cuando envíe las diapositivas al mail. Se crea en Hispanoamérica, ¿ok? Cuidado, las técnicas de vanguardia las importamos del extranjero, ¿ok? Las múltiples narradores, tiempo no lineal, monólogo interior, eso se trajo del extranjero, de Europa, Estados Unidos. Pero el realismo mágico fue creado en Hispanoamérica, se inventa aquí, no se importa del extranjero. Cuidado con ese detalle. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es, bueno, resolver rápidamente las preguntas. Ya sabes que me detengo en la pregunta, si es que alguien por ahí tiene alguna duda o me dice, profe, ¿por qué no está clave? Si nadie interviniera, bueno, yo me limito solo a dar las claves prácticamente. Muy bien. A ver, en las respuestas de la separata de la clase anterior. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Una de las características del modernismo hispanoamericano es el cosmopolitismo, el cual consistió en el interés por la cultura europea y norteamericana. A ver, hasta ahí recuerda que un cosmopolita está muy familiarizado con lo extranjero. Se centra no solo en su nación, sino también en lo que pasa afuera. Y los autores hispanoamericanos del modernismo estuvieron atentos a lo europeo y a lo estadounidense. Pues exalta el concepto de belleza y forma allá. También destaca en la propuesta modernista su esteticismo, pues exalta el concepto de belleza en la forma y el contenido de sus creaciones. En cuanto a la forma, voy a elaborar mucho mi expresión, mi lenguaje, con recursos como musicalidad y cromatismo, para hacer más bella mi expresión, o voy a incluir en mi obra elementos elegantes, refinados, castillos, princesas, para así también agregarle belleza a mi texto. Indique qué característica del modernismo hispanoamericano se evidencia en el fragmento del cuento La muerte emperatriz de la China, incluido un azul de Rubén Darío. Respuesta: exotismo. Mira lo que dice aquí. Japonerías, lo relativo a Japón. Y recuerda, el exotismo implica hacer referencia a elementos que pertenecen a culturas muy distantes, muy lejanas, muy diferentes de la mía. Rubén Darío, el autor, es un nicaragüense, pero te habla de Japón. Cultura muy lejana, muy distante de Nicaragua y muy diferente de este país centroamericano, tan diferente que puede resultar extraña, rara, extravagante. Más aún si hablamos del Japón ancestral, en donde existía la emperatriz. Luego hablamos de la pregunta 3. A ver, marca la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto del fragmento citado del cuento El sátiro sordo, incluido un azul de Rubén Darío. A ver, aquí la respuesta es 2 y 4. Número 1, la alusión a la cultura greco-latina evidencia el exotismo. Y en este fragmento te hablan de bacantes, aquellas que adoran al dios Baco. Recuerda, un nicaragüense como Rubén Darío, hablándote de la Grecia mitológica. Es una cultura exótica, muy diferente y muy distante de la cultura nicaragüense a la cual pertenece el autor. Además del exotismo, también tenemos incorpora imágenes plásticas y elementos musicales. Recuerda, la musicalidad implica que a la hora de leer mi texto en voz alta, el lenguaje es muy rítmico, muy sonoro, muy agradable. Y es lo que pasa con este fragmento, si lo lees en voz alta. Profe, las imágenes plásticas, recuerda que la imagen plástica implica enfatizar rasgos visuales en una descripción, para que yo en mi mente pueda crear una imagen muy específica de aquello que me describes. Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen plástica en las espesuras de la selva llena de pájaros. De inmediato yo creo la imagen mental de un bosque pleno de vegetación en donde puedo visualizar pájaros e incluso escuchar sus trinos. Eso es imagen plástica. Visualmente yo puedo generar la imagen mental de un bosque. A ver, en el fragmento citado de Invernal, poema de Azul, podemos apreciar la idealización de la naturaleza, característica que remite al influjo del romanticismo en dicho poemario. Cuidado, los modernistas sobre todo tienen influencia del parnasianismo y del simbolismo. Tienen influencias secundarias, como la del impresionismo, ¿ok? Pero también como la del romanticismo.
aunque repito, es una influencia secundaria. A los románticos les gustaba muchas veces plasmar la naturaleza de manera ideal, como un lugar bello, con una belleza majestuosa, y los modernistas a veces hacen eso. Por ejemplo, mira lo que dice aquí: yergue el inmenso azul de la blanca cima, la blanca cima, la nieve cae en copos, sus rosas transparentes. Obviamente es una naturaleza ideal, hermosa, bella. Pregunta 5. A partir del fragmento anterior del relato del rey burgués, se puede afirmar que el artista es denigrado por una sociedad dominada por el materialismo. Recuerda que el rey burgués ha hecho que el artista se gane la vida no creando poesía, sino dándole vuelta a una cajita musical. Y esto implica marginar, denigrar, humillar al artista, porque el artista debería dedicarse a la poesía y no a esa actividad mecánica. Además que el artista se va a dedicar a darle vuelta a la cajita musical, todo para poder comer, ¿ok? Profe, ¿por qué al artista no le dejan crear su poesía? Porque su poesía exalta el ideal de belleza y al rey burgués le interesa lo material. Entonces, por eso margina al artista para que se encargue no de crear poesía, sino de otra cosa. A partir del fragmento citado de la novela Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, podemos inferir que la corriente regionalista se interesa por llevar los valores del mundo urbano al campo. Lo que dije la semana anterior, la idea es que el campo debe progresar. Para eso hay que llevar de la ciudad al campo educación, por ejemplo. Y mira lo que dice en esta parte de aquí, ¿ok? Ya de largo olvido estaban saliendo bastante bien la lectura y la escritura, ¿ok? Es decir, Santo Luzardo está educando a Marisela, ¿ok? Y bueno, lo que está haciendo es brindarle esa educación que abunda en la ciudad, pero que no está en el campo. Así que Santos Luzardo ha llevado de la ciudad al campo educación como una manera para que Marisela progrese y se aleje de ese comportamiento bárbaro que tiene. Con relación al fragmento citado de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Tomando en consideración la cronología del argumento de la novela, se puede deducir que el protagonista Santos Luzardo ha regresado a la hacienda Altamira luego de haber vivido en la ciudad. En el fragmento, Santos Luzardo ya está en Altamira, en el llano venezolano, y mira lo que dice aquí. Y entre tanto los rumores de la llanura, arrullándole el sueño como en los claros días de la infancia. O sea, está en Altamira, Santos Luzardo, pero está recordando cómo en su niñez escuchaba estos sonidos, que recuerda con nostalgia porque él hace mucho tiempo que no está en el llano, ya que acaba de volver desde Caracas. Muy bien, pregunta número 8, con respecto a la verdad o falsedad. Ah, por cierto, aquí, bueno, confieso un error. En esta pregunta, tal y cual les llegó a ustedes, no había clave, ¿ok? Lo que pasa es que en lugar de decir F, esta última, en la separata que ustedes tienen decía verdadero. Por eso no había clave, pero debería decir F, las disculpas del caso, ¿ok? Así que si tú querías responder esa pregunta y no encontrabas clave, el error fue mío. Esta clave beso debería decir en la última falso y en la clave que tú tenías decía verdadero. Está mal, ¿ok? A ver, rápidamente. Doña Bárbara derrota a Mr. Danger y salva a su hija Marisela. Falso. Mr. Danger se va, Doña Bárbara también. A Doña Bárbara no le interesaba proteger a Marisela. La novela es lineal, presenta un orden cronológico. Efectivamente emplea la técnica decimonónica del tiempo no lineal, esa técnica del realismo del siglo XIX. Al final de la obra, Santos Luzardo vete a Altamira y se va del llano. Falso. Él al final se va a comprometer con Marisela. Quien se va del llano es Doña Bárbara y Mr. Danger. La última opción, el tema central de la obra es la lucha por las tierras comunales. Falso. El tema central es la lucha entre la civilización y la barbarie. Pregunta 9. En la novela Doña Bárbara Rómulo Gallegos, el personaje Santos Luzardo, quien después de crecer y formarse en la ciudad, se reintegra al campo donde nació, encarna como un ideal la posibilidad de la síntesis entre civilización y barbarie. O sea, el personaje representa, simboliza algo. Esta interpretación muestra la estrategia alegórica por emplear símbolos que emplea la novela para expresar su propuesta ideológica. O sea, yo hago que los personajes encarnen, representen, simbolicen ideas, y esas ideas tienen que ver con lo que yo propongo. Por ejemplo, Santo Luzardo representa, encarna, simboliza la civilización. Doña Bárbara simboliza, encarna, representa la barbarie. En la novela, la civilización triunfa sobre la barbarie del campo, y esto representa la propuesta ideológica que yo tengo. Hay que llevar lo mejor de la civilización, de la ciudad al campo, para acabar con la barbarie y que el campo progrese. Pregunta número 10. Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En cuanto a la estructura narrativa, Doña Bárbara puede ser calificada como una novela tradicional porque emplea un orden lógico y cronológico al narrar la historia.
Recuerda que el regionalismo está influenciado por el realismo europeo. Y el realismo, narrativa tradicional, empleaba el tiempo lineal. La historia siempre progresa hacia adelante. No hay saltos al pasado ni saltos al futuro. Pregunta número 11. La modernización latinoamericana durante la primera mitad del siglo XX se hizo patente, sobre todo en el paulatino crecimiento urbano y la expansión de la educación. Esto último conllevó a que los escritores publiquen sus obras masivamente en sus países, lo que se tornó en un factor importante en el éxito de la nueva narrativa hispanoamericana. Lo que había dicho, como se establecen programas de alfabetización, hay mayor cantidad de lectores en Hispanoamérica y por eso los autores del boom también tuvieron un amplio público lector en sus países, porque había más lectores gracias a los programas educativos de alfabetización. Respecto al boom latinoamericano, marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Las traducciones permiten que las obras latinoamericanas sean conocidas en el ambiente europeo y anglosajón. Eso ya lo expliqué hace unos momentos. Marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. En las novelas del boom hispanoamericano, la experimentación formal a la que recurren los autores permite al lector en algunas ocasiones acceder al conocimiento de más de una historia contenida en el libro. Lo que pasa es que recuerda, por ejemplo, se utiliza la técnica del tiempo no lineal, de tal manera que yo salto al pasado y te cuento una determinada historia que ocurre en una época anterior, luego salto al presente y te cuento una historia distinta. El uso de estas técnicas te permite, por ejemplo, tener contacto con más de una historia. La historia que se desarrolla en el pasado y la historia que se desarrolla en el presente. Y yo puedo estar en contacto con ambas historias porque se emplea la técnica del tiempo no lineal. Salto al pasado, me cuentan la historia A, salto al presente, me cuentan la historia B. Y quizás ambas historias en algún momento se relacionen. Pregunta 14. En la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, el narrador emplea recursos como los diálogos simultáneos o collage cronológico, que consisten en entrecruzar al menos dos planos a través del diálogo de personajes. Este recurso forma parte de la experimentación formal. Recuerda que cuando hablé del vanguardismo europeo, yo utilicé como ejemplo esto que menciona la pregunta, intercalar diálogos que pertenecen a planos temporales distintos. De los tres diálogos, dos pertenecían al presente, uno pertenecía al pasado. Estos diálogos se desarrollan de manera simultánea en la página, pero dos pertenecen al presente y uno al pasado. Y esto es una muestra de experimentación formal. Experimento innovo con la forma de desarrollar los diálogos o de intercalarlos a pesar de que pertenezcan a planos temporales distintos. Por último, en el fragmento citado de 100 años de soledad, el escritor Gabriel García Márquez recurre al realismo mágico para mostrar una visión más compleja de la realidad. Mira lo que dice aquí. A ver. Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera voladora, una alfombra voladora, que pasó veloz al nivel de la ventana del laboratorio, llevando al gitano conductor y a varios niños de la aldea que hacían alegres saludos con la mano, y José Arcadio ni siquiera la miró. O sea, para el lector, una alfombra voladora es un evento fantástico, pero José Arcadio prácticamente reacciona como si fuera un evento común, ¿ok? Realismo mágico. Muy bien, así hemos terminado lo que quedó pendiente de la semana anterior. Pasemos al contenido de esta semana. Volvamos a las diapositivas. Ok, entramos a lo que es la literatura peruana. Y vamos a empezar la literatura peruana estudiando la literatura de la conquista, que es sinónimo de estudiar las crónicas. Las crónicas se desarrollaron entre el siglo XVI, cuando llegan los españoles, 1532, hasta mediados del siglo XVII. Ahora, lo primero que hay que decir sobre la crónica es que no es la única manifestación literaria de la conquista. Hay otra manifestación literaria. No lo vas a ver en la diapositiva, pero yo cumplo con decirlo, tú cumple con apuntarlo. Ya, profe, dentro de la literatura de la conquista, además de la crónica, ¿qué otro texto se cultivó? La copla. Además de la crónica, en la conquista también tenemos la copla. ¿Y qué es una copla? Un poema muy breve, un texto lírico de 4 versos que se crea de manera oral. Repito, la copla es un poema, un texto lírico breve que se crea de forma oral. La copla más famosa tiene que ver con el evento histórico de la isla de los 13 del Gallo. Y sépalo el gobernador por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Eso es una copla. También forma parte de la literatura de la conquista. Solamente que la copla es oral, ¿ok? Mientras que la crónica es escrita.
Recuerda, copla, también manifestación literaria de la conquista, yo cumplo con decirlo, espero que ustedes cumplan con apuntarlo, porque obviamente la idea es que yo pueda agregar información y que ustedes no estén toda la clase así, ¿ok? A ver, cuidado, ¿qué es una crónica? Una crónica es un texto principalmente histórico, ¿ok? ¿Qué, profe? O sea, la crónica no es propiamente un texto literario, no. ¿Por qué? Porque lo principal en una crónica es el objetivo histórico. Profe, ¿y por qué estudiamos a la crónica en el curso de literatura entonces? Lo que pasa es que el cronista utiliza algunos recursos tomados de las obras literarias. Eso hace pertinente el estudio de la crónica dentro del curso de literatura. Profe, una pregunta. Usted me dice que la crónica es un texto con objetivo, finalidad histórica. Profe, ¿y en qué consiste esa finalidad histórica de la crónica? Lo histórico en una crónica es que una crónica se escribe con el objetivo principal de registrar el pasado, dar cuenta de los hechos que marcaron la evolución de un determinado territorio, de una determinada cultura, de una determinada civilización. Entonces, si digo que la crónica es sobre todo un texto histórico, es porque su principal objetivo no es estético, no es crear belleza mediante la palabra. Su principal objetivo es registrar el pasado, algo propio de esa disciplina científica llamada historia, ¿ok? Pero recuerda, ¿por qué estudiamos a la crónica en literatura? Porque al narrar los hechos históricos, el cronista utiliza algunos recursos literarios para hacer más estética, más bella, más impactante, más emotiva la narración de los hechos. Repito, estudiamos a la crónica en literatura porque el cronista utiliza recursos literarios para hacer más estética, más impactante, más conmovedora, más emocionante la narración de los hechos. Sin embargo, emocionar a alguien mediante la palabra no es algo propio de la disciplina científica llamada historia. Emocionar a alguien mediante la palabra es algo propio de la disciplina artística llamada literatura. Así que resumiendo, la crónica es un texto histórico, su objetivo central es registrar el pasado, pero a la hora de contar el pasado, utilizo recursos literarios para hacer más hermosa o emocionante mi narración. Y emocionar a alguien mediante la palabra es algo propio de la literatura. Por eso estudiamos a la crónica en nuestro curso. Cuidado, otra característica de la crónica es que la crónica es una versión directa de los hechos. ¿Por qué? Porque muchas veces el cronista que escribe la crónica ha sido un testigo presencial, ha visto directamente lo que ocurrió. Y claro, es una relación directa con el evento, yo lo vi, te lo cuento. Pero a veces el cronista te relata hechos que él no vivió, pero ha conseguido a un informante que protagonizó esos hechos históricos. Por lo tanto, la fuente sigue siendo de primera mano. Mi informante es alguien que tuvo relación directa con los acontecimientos que yo plasmo en mi crónica. Así que ya sabes, la crónica es una versión directa de los hechos, ya sea porque quien escribe la crónica vio lo que ocurrió, o porque consigue un informante que protagonizó el evento histórico. La crónica tiene una cierta carga subjetiva. Ya sabes que lo subjetivo es lo personal, lo que no tiene que ver con los hechos, sino con una persona en particular, ¿ok? Ahora, si decimos que la crónica tiene cierto grado de subjetividad, es por la que la crónica nos muestra a un autor que está dominado por una pasión, dominado por un sentimiento, dominado por un interés particular, dominado por una motivación que le impulsa a escribir su crónica. Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega escribe la segunda parte de los comentarios reales, no solo con el interés objetivo de que conozcan los hechos, no, sino que también él tiene un interés subjetivo, un interés particular, una motivación personal. Pregunta para ustedes. ¿Recuerdas qué interés subjetivo, personal, particular tenía el Inca Garcilaso de la Vega en la segunda parte de los comentarios reales? ¿Alguien recuerda por ahí qué interés subjetivo, particular, qué motivación personal tenía el Inca Garcilaso de la Vega en la segunda parte de los comentarios reales? Te ayudo, tenía que ver con su padre, Cassie Kimberly. Tenía que ver con su padre. ¿Qué interés particular, subjetivo, qué motivación personal tenía el Inca Garcilaso de la Vega en la segunda parte de la obra en relación a su padre? Mira que la pregunta es sencilla. Espero que la ausencia de respuesta se deba a una especie de pánico escénico inexplicable, porque aquí nadie los ve, ¿okay? Solo escriben. Porque si fuera por ausencia de conocimientos, la situación puede ser preocupante. Repito, es una pregunta bastante sencilla. La respuesta la doy yo.
Yo pregunto, yo respondo, viva yo. En la segunda parte de los comentarios reales, el Inca Garcilaso de la Vega no solamente quiere plasmar de manera objetiva la Guerra Civil Española, el Inca Garcilaso de la Vega también tiene un interés subjetivo, ¿ok? Un interés particular, una motivación personal. Él quiere reivindicar la imagen de su padre, limpiar la imagen de su progenitor, al cual habían calificado de traidor, de traicionar a la corona española, ¿ok? Entonces, así funciona la crónica. No creas que yo te cuento los hechos del pasado porque quiero que los conozcas objetivamente. No, hay un interés subjetivo, hay un interés particular, hay una motivación personal que yo quiero satisfacer con mi crónica. Quiero limpiar la imagen de mi padre, por ejemplo. La coherencia. Cuidado, antes de las crónicas, lo que existían eran las cronologías medievales. Repito, es información adicional, pero yo cumplo con decirla, cumplo con apuntarla. Antes de las crónicas, lo que existía en Europa era la cronología medieval. Pero la cronología medieval era muy fragmentaria, ¿ok? No relacionaba los hechos entre sí. Solo mencionaba cada hecho y tú no sabías qué vínculo había entre ellos. La cronología medieval europea es un antecedente de la crónica. La cronología medieval es fragmentaria, no vincula los hechos entre sí. Mientras tanto, la crónica se esfuerza por establecer relaciones coherentes, lógicas, relaciones de causa y efecto entre todos los hechos históricos que te presenta. Profi, ¿por qué un cronista quiere y se esfuerza en establecer relaciones coherentes de causa y efecto entre los hechos históricos? Para así demostrar que los hechos históricos no surgen de la nada, sino que responden a un hecho histórico previo, que les sirve de causa, ¿ok? Así que cuidado con ese detalle. Esas serían las características de la crónica. Ah, por cierto, la crónica también es importante en literatura porque recuerda que los cronistas recopilaron la literatura prehispánica anterior. Ya veremos cómo algunos mitos famosos, como el mito de los hermanos Ayer, están recopilados en ciertas crónicas. Hablemos del Inca Garcilaso de la Vega, ¿ok? Recuerda que este cronista es mestizo, hijo de padre español, el conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega, y también de una indígena, Isabel Chimpuogyo, que descendía de la Panaca Real. Ahora, recuerda, no se llama Inca Garcilaso de la Vega, sino Gómez Suárez de Figueroa. Inca Garcilaso de la Vega sería su seudónimo artístico, con el cual él trataba de plasmar su mestizaje. Por parte de madre, Inca; por parte de padre, Garcilaso de la Vega, el apellido de su progenitor. Que por cierto, este cronista es sobrino nieto de Garcilaso de la Vega, el poeta de las églogas. Cuidado, cuando tú lees los textos del Inca Garcilaso de la Vega, te das cuenta de que este autor está muy influenciado por la estética renacentista. A los renacentistas les gusta crear belleza mediante la sencillez, haciendo un uso moderado, mesurado, equilibrado de ideas o de recursos artísticos, para así no complicar al lector y crear un arte claro, fácil de entender. Bueno, cuando tú lees la prosa del Inca Garcilaso de la Vega, te das cuenta de que su prosa es renacentista. Es una prosa que busca la claridad. Ahora, la claridad implica no hacer un uso excesivo de ornamentos, de figuras, sino hacer un uso sereno, moderado, equilibrado de la ornamentación de las figuras literarias. ¿Por qué? Porque si tú utilizas las figuras de manera serena, moderada, tu lenguaje no será complejo, ya que no está recargado con muchos recursos. Pero si tú optas por la excesiva ornamentación, tu lenguaje será complejo y la claridad desaparece. Y eso es lo que no quiere el Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, este autor, gracias a su padre español, tuvo una formación humanística. Fue educado con el conocimiento idóneo de la cultura europea, ¿ok? Fue educado en base al mejor saber que había producido hasta entonces Europa. Esto le permitió, por ejemplo, conocer el idioma italiano a la perfección y tradujo del italiano la obra Diálogos de Amor, de un autor denominado León Hebreo. Cuidado, además de los comentarios reales, tiene otra crónica llamada La Florida del Inca, en donde muestra la expedición fallida de Hernando de Soto a la zona de la Florida, que hoy en día pertenece a Norteamérica. Claro que esta crónica la llaman una crónica novelada, porque tiene mucho de fantasía, mucho de ficción. Pero a nosotros nos importa sobre todo comentarios reales. No te olvides, obra de un autor mestizo, incluso su mestizaje está presente en este escudo, que fue creado por el propio Inca Garcilaso de la Vega. El lado derecho representa lo indígena, aquí tienes al Amaru, el Inti, la Quilla, mientras que el lado derecho representa lo hispano, este es el escudo de España, está el león, por ejemplo. Cuidado,
Si tuviéramos que ubicar a la crónica en un género literario, sería en el género narrativo, o épico, para San Marcos, ya sabes cómo funciona esto, ¿ok? Ahora, las dos partes se publican a inicios del siglo XVII, aunque la segunda parte será póstuma. En las dos partes, el Inca Garcilaso de la Vega muestra su interés por rectificar los errores que cometieron cronistas anteriores a él. Ahora, ya veremos qué es lo que le da autoridad al Inca Garcilaso de la Vega para criticar a cronistas anteriores, ¿ok? Pero él quiere polemizar, discutir, rectificar, corregir errores de cronistas previos, ya sea errores sobre el Tahuantinsuyo o sobre la Guerra Civil Española. La primera parte de los comentarios reales, en un 90%, te habla del incanato, pero no te habla solo del incanato, también te habla de las culturas preincas. Cuidado, cuando el Inca Garcilaso de la Vega te habla del incanato, no lo hace siempre de manera realista, no siempre te va a mostrar el incanato tal y cual fue, a veces lo idealiza. Recuerda que idealizar es no mostrar algo como es, sino que yo te vendo una imagen más bonita, más atractiva, pero una imagen que en el fondo es falsa. Profe, o sea que a veces el Inca Garcilaso de la Vega le adjudicaba al incanato virtudes que no le pertenecían. Exacto. Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega dice que los incas civilizaron el territorio peruano, porque las culturas pre-incas eran salvajes. Oye, suena muy bonito, muy ideal decir que los incas civilizaron el territorio peruano, pero es falso. Las culturas pre-incas ya tenían un nivel avanzado de civilización. Así que idealiza el incanato asignándole virtudes que en la realidad no le pertenecen. Dice que el incanato civilizó el territorio peruano, pero los incas no hicieron eso. Cuidado, en la primera parte de los comentarios reales se incluye un famoso mito, el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ahora recuerda, las crónicas también son importantes para el curso de literatura, porque muchos cronistas recopilaron mitos en sus crónicas. Por ejemplo, el mito de los hermanos Ayar aparece en la crónica de Pedro Cieza de León, señorío de Incas. El mito de los hermanos Ayar o mito de Pacaritampo también aparece en la crónica de Juan de Betanzos, llamada Suma y Narración de los Incas. Así que no te olvides, la crónica es importante para la literatura porque también transcribe mitos prehispánicos que forman parte de la literatura oral del incanato. La segunda parte ya no te habla del incanato ni de las culturas preincas, te habla de la conquista, enfrentamiento entre indígenas y españoles, y la guerra civil española que tuvo lugar en el Perú, enfrentamiento entre pizarristas y almagristas. Sin embargo, vamos a dar más información sobre las dos partes de los comentarios reales. Número 1, en la primera parte, sabemos que el Inca Garcilaso de la Vega te habla del incanato. La pregunta es, ¿y cómo conoció el incanato? El Inca Garcilaso de la Vega, si cuando él nace, el incanato ya estaba destruido. Si tú quieres hablar de una época histórica que no conociste, tienes que buscar fuentes que te brinden esa información que tú no posees sobre esa época histórica. ¿Quiénes fueron las fuentes que le brindaron información al Inca Garcilaso de la Vega sobre el incanato? Número 1, sus familiares indígenas, ¿ok? Lo que pasa es que en su infancia, sus familiares por parte de madre visitaban al Inca Garcilaso de la Vega y le contaban cómo había sido el incanato. La otra fuente que le permite al Inca Garcilaso de la Vega conseguir información sobre el incanato fue la crónica de Blas Valera, un cronista mestizo, que había escrito una crónica en 5 tomos sobre la historia del Perú. Ahora uno se pregunta, lo que hace el Inca Garcilaso de la Vega en su crónica es citar mucho a Blas Valera, diciendo que es el cronista que mejor plasmó el incanato. Ahora uno se puede preguntar, profe, un momento, pero si el Inca Garcilaso de la Vega no conoció el incanato, ¿cómo puede saber que Blas Valera hace un retrato fiel del imperio incaico? La respuesta es muy simple. El Inca Garcilaso de la Vega sabe que Blas Valera plasma el incanato fielmente porque lo que Blas Valera contaba coincidía con lo que le habían contado sus familiares indígenas en la infancia. Ahora, gracias a estas fuentes informativas, el Inca Garcilaso de la Vega demuestra tener un contenido enciclopédico sobre el imperio incaico. Profe, ¿cuándo un contenido es enciclopédico? Escucha bien, toma una enciclopedia, vas a ver que habla sobre diversos temas, y sobre cada tema habla de una manera extensa, incluso varias páginas. Bueno, cuando tú tomas en tus manos la primera parte de los comentarios reales, lo que hay es un contenido enciclopédico variado y extenso sobre el imperio incaico. El Inca Garcilaso de la Vega te habla sobre las costumbres incaicas, la religión incaica, la educación incaica, la arquitectura incaica, la economía incaica, la pintura incaica, y un largo etcétera. Cuando yo desarrollo un contenido variado y extenso, el contenido es enciclopédico.
porque en una enciclopedia hay un contenido diverso y también amplio. Ahora, te he dicho que el Inca Garcilaso de la Vega constantemente estaba rectificando a cronistas anteriores, y uno se pregunta, ¿qué le da autoridad al Inca Garcilaso de la Vega para rectificar a otros? ¿Por qué el Inca Garcilaso de la Vega cree que él es un autor competente que tiene la capacidad para rectificar a los demás? Lo que pasa es que el Inca Garcilaso de la Vega, número uno, se consideraba a sí mismo alguien con la autoridad para rectificar a otros, porque él como cronista dominaba el idioma quechua, dominaba el idioma del incanato. Profe, los cronistas españoles a los cuales él rectifica, ¿no dominaban el idioma quechua? No. He ahí donde el Inca Garcilaso de la Vega puede establecer una posición de autoridad para decir, yo soy alguien competente, yo tengo la capacidad para rectificarte a ti. Yo domino el quechua, tú no. Y el Inca Garcilaso de la Vega analiza vocablos en quechua, los analiza de manera lingüística, para demostrar cómo los cronistas españoles tradujeron mal a sus informantes. Por eso en parte la obra se llama Comentarios Reales. Voy a comentar los errores de cronistas anteriores. Y mi lector sabrá que mis comentarios apuntan a la realidad porque yo domino el idioma quechua, no voy a distorsionar el idioma incaico. Ahora, lo que también le da autoridad a este autor sobre otros cronistas es su mestizaje. Profe, ¿por qué el hecho de ser mestizo hace del cronista una voz más competente y autorizada? Lo que pasa es que al ser mestizo, conoce los dos lados de la historia. El lado dominado, indígena, y el lado español, conquistador. Tengo una visión panorámica de la historia peruana. En la segunda parte de los comentarios reales, pregunta para ustedes, pregunta sencillísima, no me decepcionen. ¿Cómo se tituló la segunda parte de los comentarios reales? ¿Con qué título se publicó? Debió publicarse como segunda parte de los comentarios reales, pero los editores le cambiaron el título, aprovechando que el autor ya había muerto. ¿Cómo se tituló la segunda parte de los comentarios reales? Repito, pregunta súper sencilla. Se acaba el tiempo. 3, 2, 1. Historia del Perú. Casi, Kimberly, casi, pero igual, gracias por tu intervención. Historia general del Perú. Te faltó una palabrita, estás con hambre, te la comiste. Efectivamente, Historia general del Perú es el título que los editores le dan a la segunda parte de los comentarios reales, que es póstuma. Ahora, en esta segunda parte, el autor muestra un interés en reivindicar, en darle a su padre el lugar que merece en la historia. No el lugar de un traidor, sino el lugar de un hombre leal a su nación. Lo que pasa es que los integrantes de la corona española habían dicho que el padre del autor había traicionado a España en la guerra civil que tuvo lugar en el Perú. Pero eso era falso, y el Inca Garcilaso de la Vega lo sabía porque él había visto a su padre pelear en la guerra civil. Por eso en la segunda parte, no solamente quiere darte a conocer la guerra civil, hay un interés subjetivo, personal, particular que quiere satisfacer. Quiere limpiar la imagen de su progenitor, dejándolo no como un traidor, sino como un hombre leal a España. Ahora, en la segunda parte, el Inca Garcilaso de la Vega también trata de justificar, ¿qué cosa? La conquista. Porque cuidado, el Inca Garcilaso de la Vega está cristianizado, ¿ok? Él conoce los mitos incaicos, pero es un cristiano. Ahora, él justifica la conquista, ¿como qué? Como un evento necesario para que una vez que los españoles dominaran el incanato, pudieran evangelizarlo. Porque claro, no había manera de que los españoles predicaran la religión cristiana en un incanato si este no estaba sometido a ellos, ¿ok? Así que la conquista fue necesaria porque era indispensable para poder evangelizar, difundir el credo cristiano. Ok, hasta ahí acerca de la literatura de la conquista. Pasemos al teatro quechua colonial. Estamos dentro de la literatura de la colonia. La literatura de la colonia va del siglo XVI a fines del siglo XVIII. Pero a nosotros nos interesa solo el teatro quechua colonial. Cuidado con el siguiente detalle. El teatro quechua colonial va del siglo XVII, mediados del siglo XVII, hasta fines del XVIII. La literatura colonial es más amplia, pero nosotros nos centramos en el teatro quechua colonial. Mediados del XVII, fines del XVIII. Ahora, la literatura colonial internamente tiene tres etapas. Etapa clásica, barroca y neoclásica. ¿En cuál de esas tres etapas se ubica el teatro quechua colonial? Se ubica en el periodo barroco. Se ubica en la segunda etapa de la literatura colonial. Así que de las tres etapas de la literatura colonial, el teatro quechua se ubica en la segunda etapa, la etapa barroca. Cuidado, la literatura colonial se caracteriza en general por ser poco original. Prácticamente en la literatura colonial no estudiamos a autores originales,
sino a buenos imitadores de lo que se hacía en España. En el caso del teatro quechua colonial, el teatro de esta época imita mucho el teatro del siglo de oro español. Es decir, va a imitar mucho el teatro que se desarrolló durante el barroco, que es la segunda etapa de la Edad de Oro. Pregunta para ustedes. Dime un autor que forme parte del teatro barroco en la Edad de Oro. Dime el nombre de un autor que forme parte del teatro barroco en la Edad de Oro. Uno nomás. Mira que no hay nada más sencillo que preguntar por autor. O sea, dime un autor de esa etapa. Sencillísimo. O dime una obra de esa etapa. Ya las características de la obra o del autor es algo más complejo. Repito, espero que sea una cuestión de pánico escénico, porque si no se sabe la respuesta a esa pregunta, estamos en crisis. 3, 2, 1, 0. La respuesta es Calderón de la Barca. También podías decir Félix López de Vega, pero nosotros hemos estudiado La vida y sueño de Calderón de la Barca, pero parece que no se recuerda ni siquiera el nombre del autor, lo que sería preocupante. Otra vez espero que sea un caso de timidez extrema. Pero bueno, los autores del teatro quechua colonial imitan lo español, imitan el teatro barroco de la Edad de Oro. Por ejemplo, en la Edad de Oro se cultivaban dos especies: el drama, que mezcla tragedia y comedia, y el autosacramental, obra teatral de tema religioso. Bueno, el teatro quechua colonial, imitando el teatro español, también cultiva el drama, tienes ahí la obra Ollantay, y el autosacramental, que era utilizado por algunos curas para evangelizar a los indígenas. Tienes el autosacramental, el hijo pródigo, por ejemplo. Cuidado, el teatro quechua colonial es híbrido. Profe, ¿qué es lo híbrido? Aquello que busca la mezcla, mezclar elementos. Algo híbrido es algo producto de una mezcla. El teatro quechua colonial hace gala de una hibridación porque apela a mezclar elementos indígenas y elementos españoles. Profe, ¿qué es lo español en el teatro quechua colonial? La influencia del teatro español de la Edad de Oro. Así como se escriben dramas en España, se escriben dramas en el teatro quechua colonial. Así como el drama en España tiene 3 actos, personajes graciosos, se escribe en verso, el teatro quechua colonial también tiene ese elemento hispano. 3 actos, se escribe en verso, personaje gracioso. Profe, ya, eso es lo hispano en el teatro quechua colonial. ¿Qué es lo indígena? Porque usted me dice que el teatro quechua colonial es híbrido, ya que mezcla lo indígena y lo hispano. Lo indígena en el teatro quechua colonial son los personajes, el escenario y el idioma. Profe, ¿por qué el idioma? Teatro en idioma quechua, teatro quechua colonial. Profe, ¿por qué los personajes? Hay personajes históricos del incanato. En Ollantay están Pachacútec y Tupac Yupanqui. Profe, ¿por qué los escenarios? Porque el escenario de la obra Ollantay, por ejemplo, es en parte el Cusco. Así que escenarios, idioma y personajes indígenas mezclado con la influencia literaria española que viene de la Edad de Oro. La mayoría de autores en el teatro quechua colonial es anónimo, no sabemos ni su nombre ni apellido. Pero algunos tienen nombre propio. Uno de esos pocos es El Lunarejo, un autor llamado Juan Espinosa Medrano. Lo llamaba El Lunarejo porque tiene un gran lunar en el rostro. Él escribía, por ejemplo, autos sacramentales en el teatro quechua colonial. Sabemos que la obra más importante del teatro quechua colonial es Ollantay, ¿ok? Ahora, Ollantay es llamado un drama incaico no porque haya sido creado en el incanato, no, sino porque se ambienta en el imperio incaico. Pero la obra Ollantay fue creada a fines del siglo XVIII. Se dice que habría sido creada poco antes de la rebelión de Túpac Amaru II. Cuidado, esta obra es de autor anónimo. Algunos dicen que el autor sería Antonio Valdés, pero como no hay consenso, San Marcos sigue diciendo que la obra es anónima. Durante mucho tiempo hubo una gran discusión sobre la obra Ollantay, y la discusión era a qué etapa literaria pertenece Ollantay. ¿Pertenece a la etapa literaria prehispánica o a la etapa colonial? Surgieron 3 teorías, 3 hipótesis. La teoría incaísta, que decía que la obra Ollantay fue creada en el incanato. La teoría hispanista, que decía que la obra fue por completa creada en la colonia y no se basaba en ninguna obra incaica. Pero finalmente apareció una tercera teoría o hipótesis, la teoría intermedia o ecléctica. Cuidado, eso es importante, lo puedes apuntar. La teoría intermedia o ecléctica es la más aceptada sobre el origen de Ollantay. La teoría intermedia o ecléctica es la más aceptada sobre el origen de Ollantay. Profe, ¿qué propone la teoría ecléctica o intermedia? Propone que la obra Ollantay fue escrita en la colonia durante el siglo XVIII, pero el argumento se basa en una leyenda incaica. Eso lo propone la teoría intermedia. La obra fue escrita en la colonia en el siglo XVIII, pero el argumento se basa en una leyenda incaica. ¿Ok?
de tal manera que la obra es colonial, pero tiene influencia prehispánica. El argumento se basa en una leyenda que existía en el Tahuantinsuyo antes de que llegaran los españoles. La obra es una obra teatral, como toda la teatral, pertenece al género dramático, la especie drama, es decir, mezcla lo trágico y lo cómico, tiene 3 actos, escritos en verso, predomina el octosílabo. Recuerda que todos los dramas tienen las mismas características. De hecho, basta que yo diga drama para que tú de inmediato le adjudiques mezcla de tragedia y comedia, 3 actos, personaje gracioso, verso, sobre todo octosílabo. Eso se lo adjudicas a todos los dramas. No importa si es Ollantay o La vida de sueño. De hecho, yo ya te di antes, en otra clase, en la clase de la Edad de Oro, una diapositiva con todas las características del drama. Y te advertí que esas características se aplican a todos los dramas. Muy bien, hay momentos en donde esta obra hace uso de un lenguaje lírico, un lenguaje poético, porque se embellece la expresión con figuras literarias, que son muy propias de la poesía. El tema principal es el amor de Ollanta, que como es un amor transgresor que va contra las normas, lo hará enfrentarse contra el poder del Inca. Profe, ¿por qué el amor de Ollanta transgrede las normas? Porque Ollanta es un plebeyo que tiene una relación con una noble, y esa unión entre plebeyo y noble estaba prohibida, porque recuerda que el incanato era clasista. Ahora, este amor transgresor lo hará enfrentarse con el poder del Inca, pero en la obra hay 2 incas, y cada uno va a ejercer el poder de manera distinta. Tienes al Inca Pachacútec, que ejerce el poder de manera autoritaria, feroz, inflexible, no permite la unión entre el criado, Ollanta, y la noble Cusicobio. Pero luego aparece su hijo Tupac Yupanqui, que ejerce el poder de manera generosa, benévola, y termina permitiendo la unión entre el plebeyo Ollanta y la noble Cusicobio. Los escenarios son 2, principalmente el Cusco, y en segundo lugar Antisuyo, escenario en donde Ollanta lleva a cabo una rebelión. Presta atención, todo drama desacata unidades clásicas. Esto yo ya lo comenté, incluso está en la diapositiva sobre La vida de sueño, lo puedes revisar. Todo drama desacata unidades clásicas, ¿ok? Las unidades clásicas son 3, acción, tiempo y espacio. Bueno, un drama desacata la unidad de espacio, no coloca un escenario, sino varias locaciones. Un drama desacata la unidad de tiempo, no te muestra un día en la vida de los personajes, sino semanas, meses o años. Un drama desacata la unidad de acción. La unidad de acción te exige que tu obra tenga un solo argumento. ¿Cómo rompes la unidad de acción? Colocando 2 argumentos, 2 tramas, 2 historias simultáneas. Y en la obra de Ollantay tenemos 2 tramas, 2 argumentos, 2 historias simultáneas. Tenemos, por un lado, a Ollanta, revelándose en el Antisuyo, en algún momento, y en otro momento nos van a mostrar la historia de Cusicóyor, presa en el Acyahuasi. Hay 2 tramas, y sus historias se intercalan, o se desarrollan de manera intercalada. ¿Ok? Muy bien, para terminar, lo que voy a hacer ahora es contar muy brevemente la obra de Ollantay. Ya lo relativo a la literatura de emancipación lo desarrollamos la próxima clase. Es el único tema que está quedando pendiente, ¿ok? Pero por ahora relato muy brevemente el argumento de la obra Ollantay, que felizmente es muy breve, pues ahora tiene prácticamente 30, no, unas 50 páginas. Recuerda que Ollanta está enamorado, básicamente, de Cusicóyor, y va a ir donde el Inca Pachacútec para revelarle sus sentimientos. Su criado Piquichaqui, el gracioso de la obra, quiere convencer a Ollanta para que no haga eso, pero Ollanta se dirige hacia allá. Incluso un sacerdote llamado Wilcauma le presagia que puede ocasionar problemas, pero Ollanta va a hablar con Pachacútec. Luego de esto nos muestran que Cusicóyor está muy preocupada en el Acyahuasi porque sabe que su amado Ollanta va a hablar con su padre Pachacútec, y Cusicóyor teme la reacción del Inca. Lo que ocurre luego es que en el palacio del Inca está Ollanta, Rumiñahui, Pachacútec. Ollanta pide hablar a solas con el Inca, Rumiñahui se va, y Ollanta le pide, por favor, Inca, yo soy tu mejor general, me has dado 50.000 hombres bajo el Antisuyo, yo te he conquistado más territorios que nadie, pero quiero algo más. El rey Pachacútec dice, pide y se te dará. Ollanta le pide la mano de su hija Cusicóyor. Ahí es cuando el Inca Pachacútec se pone de pie y le dice, Ollanta, serás un destacado general, pero nunca olvides tu origen plebeyo, miras demasiado alto. Ollanta sale furioso y ya fuera se declara el peor enemigo del Cusco. Ollanta dice, si el Inca cree estar a una altura demasiado elevada para mí, pues no voy a parar hasta derrotarlo y ponerlo de rodillas para que así esté a mi altura. Ollanta va a buscar a Cusicóyor al Acyahuasi, pero el Acyahuasi está vacío. Piquichaqui le dice a Ollanta que se vayan porque el Inca lo quiere capturar vivo o muerto. Ollanta se va a rebelar en el Antisuyo, 50.000 hombres lo apoyan. Cuando Pachacútec se entera de que Ollanta se rebeló, Pachacútec le dice a Rumiñahui, un general, que vaya a acabar con la rebelión de Ollanta, pero Ollanta y su mano derecha a nivel militar, Orcohuaranca, derrotan a Rumiñahui, que vuelve ensangrentado al Cusco. Luego nos dicen 10 años después, hay un intervalo de 10 años en la obra.
10 años después nos muestran que el Inca Pachacútec ya ha muerto, ahora quien gobierna es su hijo Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui le pide a Rumiñahui que vaya donde Ollanta y acabe con la rebelión. Tupac Yupanqui emplea otra estrategia, se infiltra en el ejército de Ollanta, fingiendo que él odia a Tupac Yupanqui, que Tupac Yupanqui lo trató mal, que quiere ser un rebelde por eso. Ollanta la acoge en su rebelión. Ahora, ese día había una festividad, todos beben, terminan ebrios, dormidos. En ese instante, Rumiñahui abre las puertas de la fortaleza de Ollanta, le hace una señal al ejército del Inca que estaba escondido tras las montañas. Rumiñahui acaba con la rebelión de Ollanta sin derramar una gota de sangre. Rumiñahui toma Ollanta, toma Orcobaranca y los lleva al Cusco para postrarlos ante el Inca. Mientras tanto, en el Ayahuasí nos cuentan que una niña llamada Imazuma se queja con su nana Pitusaya porque no puede dormir, una mujer se queja en las noches. Pitusaya va a una cueva con Imazuma y le muestra a la mujer que se lamentaba, una mujer encadenada a la roca. Al final esa mujer resulta ser Cusicoyor, la madre de Imazuma. En ese instante Imazuma le dice, madre, voy a luchar por tu libertad, aunque tenga que interceder ante el mismísimo Inca. Después de esto, sale del Acteahuasi, la casa de las escogidas, sale de ahí Imazuma para pedir la libertad de su madre, Cusicoyor. Después de esto nos muestran cómo en el palacio del Inca Tupac Yupanqui decide perdonar a Ollanta y a Orcobaranca, no los castiga. Ok, ya un segundo y termino. Lo que va a ocurrir finalmente es que Tupac Yupanqui perdona a Ollanta por dos razones. Perdonar a Ollanta es superar los conflictos internos del incanato, el antisuyo estaría en simpatía con los demás territorios, y también perdonar a Ollanta es recuperar al general más valioso, el que más territorios conquistaba. Por eso perdona a Ollanta por eso perdona a Tupac Yupanqui a Ollanta. Ollanta va a quedar como segundo al mando del Inca Tupac Yupanqui, y Orcobaranca será el nuevo general del antisuyo. Aparece Imazuma, pide piedad por una mujer que está presa, el Inca Tupac Yupanqui no sabe de quién le hablan, va a la Yaguasi con Imazuma, Ollanta también, ahí descubren a ahí descubren a Cusicoyor, Ollanta se une a Cusicoyor, Imazuma le presenta a la hija de ambos, ¿ok? Perdón, Ollanta se une a Cusicoyor le presenta a la hija de ambos, llamada Imazuma. Finalmente lo que ocurre es que Tupac Yupanqui permite la unión del plebeyo Ollanta y de la amada Cusicoyor, final feliz para esta obra. Ok, chicos, nos está quedando pendiente sobre el tema literatura de emancipación. Igual voy a enviar las diapositivas para que las revises antes de la próxima clase. Se cuidan, chicos. Gracias, Alejandro. Nos vemos hasta la próxima sesión.